Roberto, dicho esto, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, Martín, buenos días al resto del equipo y a toda la gente que está del otro lado, bueno, para darle un cierre a ese tema, son gajes del oficio, así que bueno, lo tomamos como tal y bueno, de esa manera afrontamos nuestra labor en la calle No, como pero periodistas sería de exterior. bueno que de vez en cuando lo recordemos, porque también para la gente que por ahí nos hace un pedido para visibilizar un problema, también le podemos decir que a veces hemos tratado de ayudar y hemos conseguido logros, y otras veces no. O sea, no podemos garantizar nada a partir de la presencia de los que nos piden presencia en el medio. Sí tenemos el compromiso de darle la posibilidad a la gente de expresarse. Y en el caso específico de esta familia, hemos tenido a las dos partes en conflicto diciendo lo que piensa cada uno. O sea, no es culpa ni de Roberto ni del medio que se decida algo después de conocerse las posturas de todas las partes en conflicto. Ya no depende de nosotros eso. Sí, tal cual, tal cual. La verdad que son cosas que exceden a nuestras facultades y a nuestras capacidades, así que bueno, mejor seguir con el eslogan que fue de Radio LT7 de siempre, de estar siempre con la gente, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer día a día. Cambiando de tema, nos encontramos en las oficinas de la Dirección General de Nivel Superior. Vamos a hablar un poco con su directora, Susana Núdara, quien la semana pasada estuvo participando de un congreso bastante interesante y que tiene que ver con esto de la educación superior en tiempos de pandemia. La pandemia ha dejado entrever situaciones bastante complicadas en cuanto al nivel educativo que tenemos, y bueno, nos pareció pertinente venir a tener esta charla con ella para que nos comente primero que nada de qué se trató este congreso y luego preguntarle acerca del libro que están pensando sacar con respecto a esta situación. ¿Cómo le va, Susana? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Sí. Coméntenos de qué se trató este congreso, qué temas se tocaron, cuál fue el resultado, si fue positivo. Bueno, es el primer congreso de educación superior virtual, pero es el 8º congreso de educación superior. Siempre el nivel trata de, en un congreso, debatir alguna temática que sea demandante para el sistema educativo, y consideramos para este congreso virtual debatir y exponer el tema de las prácticas, porque con la pandemia que comenzó el año pasado, en marzo del 2020, el acto educativo que más transformaciones ha sufrido y ha tenido ha sido el tema de las prácticas, cómo se tuvo que desarrollar esas prácticas en un contexto de pandemia y distanciamiento social y obligatorio. Entonces, hay mucho trabajo realizado por los docentes que tuvieron que reinventarse, tuvieron que adquirir competencias digitales, modificar el tema de su práctica usando las nuevas tecnologías. Y esto ha sido muy complejo porque se dio en un ambiente donde no fue planificado, fue todo improvisado. La pandemia nos puso en una situación extraordinaria, excepcional. Nuestra formación docente está hecha para la presencialidad, todo el trabajo que planifica el Ministerio de Educación y los docentes también está hecha para la presencialidad. Y bueno, pero había que garantizar el derecho educativo, el derecho de aprender de nuestros alumnos, así que los equipos de gestión del Ministerio, los equipos de gestión de las instituciones educativas, tuvieron que reorganizar los tiempos, los espacios, poner en funcionamiento los campos virtuales, las aulas virtuales, los medios tecnológicos. Entonces hubo realmente una explosión que impactaron en las prácticas, y nos pareció como equipo del Ministerio de Educación que teníamos que hacer un congreso donde poner esos trabajos que se realizaron, cómo han egresado nuestros técnicos superiores en enfermería, en agente sanitario, en infraestructura en informática, en técnicos agropecuarios, o sea, todas esas tecnicaturas que tenemos y ofrecemos en la provincia, y cómo han transitado nuestros estudiantes residentes de tercer y cuarto año del Instituto del Profesorado, que también tuvieron que realizar sus prácticas con docentes de inicial, primaria y secundaria, acompañándolo, haciendo la residencia en forma virtual y luego acompañándolo en los sistemas de burbuja. Hay muchísimas cosas hechas, mucho conocimiento construido, y eso es lo que ofreció el Congreso, que fue el día miércoles, jueves y viernes la semana pasada.
En esta reinvención de la que usted habla y en la que seguramente habrán cambiado experiencias durante el Congreso, ¿cuál fue la historia, cuál fue el desafío más importante que les tocó como docentes y a usted como directora a asumir en este contexto pandémico? Mira, yo creo que nosotros teníamos que tomar decisiones todos los días prácticamente ante situaciones nuevas. O sea, veníamos tomando siempre decisiones de ordinario, o sea, de lo que se hacíamos ordinariamente. Y de golpe nos encontramos en una situación que era cosas nuevas, que había que tomar decisiones. El 15 de abril comenzaron las clases en el nivel superior y nosotros en una semana no sabíamos qué estaba pasando. Tuvimos que organizar todos los equipos, armar equipos para acompañar a los coordinadores de cada carrera. ¿Qué estaba pasando con nuestros estudiantes? Entonces tuvimos que elaborar encuestas, dos muy grandes el año pasado, con 14.000 respuestas, preguntando a los estudiantes cómo se estaban conectando con las instituciones educativas, si estaban realmente, estaban cursando su materia. Tuvimos que hacer un desarrollo normativo que acompañe y garantice estas trayectorias estudiantiles. Tuvimos que garantizar que las evaluaciones y los parciales en forma virtual estén garantizados normativamente. O sea, hubo que tomar un sinfín de decisiones con el Ministerio de Educación. Tuvimos que armar equipo, seleccionar contenido, porque los contenidos fueron seleccionados para la presencialidad, hacer relevamiento de qué medios tecnológicos tenía. Por ejemplo, el 80% de los chicos se comunicaban con el celular, cosa que no es el medio ideal. Bueno, en fin, hubo un montón de situaciones, cómo realmente volvíamos a la presencialidad, qué se priorizaba. Tuvimos en cuenta los primeros y los segundos años, por ejemplo, los que estaban haciendo la práctica, todas las decisiones que se tomaron desde el 2020 hasta la fecha, digamos, tenían que ver con decisiones que nunca antes habíamos hecho porque eran situaciones totalmente nuevas. Y lo bueno de este Congreso y todo lo que se debatió es que a partir de ahora, ¿no es cierto?, se ha detectado que las causas, que lo que ha pasado, digamos, todos estos últimos 2 años, nos ha dejado como enseñanza de que fue un sistema organizado en forma improvisada con lo que había. O sea, no hay que se atendió una educación virtual a distancia, no fue así, porque una educación virtual a distancia está planificada, con objetivo, con meta. Se hizo lo que se pudo, se tomaron los medios tecnológicos, los docentes, los recursos, se hizo lo que se pudo. Lo que hay que hacer ahora, y esto es la conclusión que llegó el Congreso, es tomar todos estos procesos ya realizados y construidos, este conocimiento generado, y planificar una educación 2022 mucho más previsible, que garantice un poco más la revinculación de nuestros alumnos a la institución y, bueno, y obviamente que mejore la calidad educativa, ¿no? Martín, chicos, ahí en estudio, si tienen alguna consulta. Sí, la verdad que sí, muy interesante todo lo que estamos escuchando. Susana, ¿cómo le va? Buen día, la saluda Martín Varela, ¿cómo está? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Pero muy bien. Susana, pregunta de un ignorante, pero que en definitiva siguiendo todas las líneas informativas que en el último tiempo nos habían entregado la posibilidad de que los grandes centros de evaluación estaban viendo la educación argentina con un nivel bastante bajo. Surge la pregunta casi naturalmente, ¿llegaron a conversar en el Congreso, y si no, te pido una opinión tuya, de lo que significa o lo que significó la pandemia para los estudiantes en cuanto al nivel educativo, fundamentalmente a cómo están reaccionando a cuestiones de cultura general, si esta pandemia ha profundizado ese proceso que venía preocupando mucho por el nivel de los estudiantes? ¿Ese tema está en la mesa de discusión? ¿Se está analizando la cuestión? Sí, fue el eje de discusión, Martín. Ese fue, lo que vos estás planteando fue el eje de discusión. Lo que se puso en el Congreso, 70 trabajos presentados por docentes de tecnicaturas superiores y de formación docente, más 11 especialistas muy prestigioso del país e internacional. Ese fue la centralidad. Por ahí giró todo. Por ahí gira todo. O sea, la educación ya venía mal. Tenemos datos objetivos que viene mal. Entonces, esta pandemia lo que viene a hacer es a profundizar esa grieta. Sobre todo a los que tenían servicio educativo, digamos, con menos recursos. Acá los que tienen menos recursos son los que están en una situación muy desfavorable. Y esta situación de introducir medios tecnológicos ha profundizado esa grieta.
Por lo tanto, lo que hay que poner en debate a futuro es cómo el Estado, como Estado, tiene que asumir la responsabilidad y realmente achicar esa brecha que tiene que ver con medios tecnológicos, pero también con docentes preparados con competencias digitales para que ese aprendizaje sea mucho más útil. Profesora, buen día. Le habla Diego Romero. En los institutos de formación docentes de la provincia, ¿cuánto se ha disminuido, digamos, la matrícula? ¿En cuánto ha caído a raíz de la pandemia? Y bueno, ¿qué están notando ustedes respecto a eso? Si hay interés por recuperar, si hay interés para la inscripción de las carreras que comienzan el año que viene, para los que están terminando este año su ciclo secundario. Mira, eso de que hay un dato muy interesante. El año pasado, cuando hicimos una segunda encuesta en el mes de septiembre, porque queríamos saber cuál era el estado de las trayectorias estudiantiles, con sorpresa vimos que la deserción no fue mayor a la de la época de la presencialidad. Siempre fue la deserción muy alta entre primer y segundo año. También pasa en el nivel en la universidad, ¿no? Sí. Que por lo general el primer año se anotan muchísimos estudiantes. Y ocurre que, bueno, que otros factores que no tienen que ver por allí con lo educativo, con la elección de la carrera, con la planificación de vida de un estudiante adulto, hace que abandone. Y nosotros vimos que la pandemia no fue, digamos, un elemento significativo en esa deserción. Lo que sí notamos este año, como un segundo año de pandemia, imagínense un chico que egresó de la secundaria en el 2019, recién se vinculó a un instituto terciario ahora, hace poco. Y eso hace que esos chicos, por allí, esa falta de vínculo con el instituto, haya hecho que haya desertado. Lo que estamos haciendo a través de las instituciones educativas en este momento es trabajar lo siguiente. Muchos alumnos, sobre todo de Capital, no han podido vincularse presencialmente con las instituciones debido a que estaban alquilando o venían del interior a parar acá a Corrientes, ¿no? O también de Resistencia o de otras provincias. Entonces lo que tomamos la decisión con los equipos de gestión de los institutos, que esos alumnos continúen con la virtualidad hasta el año que viene. Ajá. Y el resto, que es un 80%, ya ha retomado sus clases normalmente. Pero nosotros venimos con sistema de burbuja desde diciembre del año pasado. De diciembre del año pasado nosotros revinculamos a lo que estaban haciendo las prácticas, o sea, los dos alumnos residentes de formación docente y a los que estaban haciendo carreras del sector socioproductivo. Eso ya comenzó en diciembre del año pasado. En febrero comenzamos con los exámenes ya presenciales de este año. Sí. Y bueno, digamos que nosotros no tenemos tanto problema con el tema del abandono y la desvinculación. La desvinculación está dada a los niveles obligatorios. Por eso cuando yo hablo de presentar un plan, yo siempre pienso en una solución integral del sistema educativo. Nosotros, el nivel superior es un nivel de servicio de los otros niveles, ¿no es cierto? Está para formar a su docente y para capacitar a su docente. Y cuando siempre yo hablo, yo pienso de manera del sistema educativo en forma integral. Integral, claro. Muy bien. Y realmente ahí hay un problema muy, muy preocupante para nosotros, eso nos dicen nuestros alumnos residentes, porque tenemos prácticamente en este momento más de 1.000 residentes que ya tienen su título, o sea, se han recibido en la virtualidad o haciendo este sistema bimodal o están haciendo sus residencias. Estos nuevos docentes, digamos, ya vienen con estas competencias digitales. Acá como Dirección de Educación Superior lo que nos está preocupando es cómo continuamos con los 30.000 docentes que tiene el sistema educativo provincial que necesita competencias digitales, que no las tuvimos en nuestra formación inicial. O sea, estamos trabajando... Claro, ese es el desafío, cómo se actualiza todo ese gran porcentaje de docentes. Sí, estamos corriendo detrás de la pandemia y de cómo ponernos a tono. Me imagino. Sí, Susana, te mandamos un beso grande, gracias por la gentileza habitual. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Susana Nugara es directora de Educación Superior del Ministerio de Educación.